Bienvenido viajero del alma a este espacio de crecimiento y evolución para cruzar de la mano de Padma Tarot Evolutivo, los portales mágicos que te llevarán directamente a descubrir tu verdadera esencia. Bienvenidos, bienvenidas. No, hoy no es un interactivo, hoy es ese paseo por la numerología para 2026. Así que iniciamos, como no, con el número 1, teniendo en cuenta principio de etapa, de ciclo, de libro. Hemos cerrado con 2025, vamos a cerrar con 2025 un libro de 10 capítulos y ahora iniciamos uno nuevo. ¿Qué te deparará? Sigue hacia adelante y busca tu número personal. Bien, si tu número es el número 1, el mago, estás en tu año. Un año de inicios, un año de sembrar esas semillas para poder transitar los siguientes años de este ciclo de una manera próspera, de una manera exitosa. De todas maneras, esos breves apuntes que he hecho para este año, para el número 1, fíjate que de alguna manera se te invita a trabajar en equipo. El trabajo en equipo te va a abrir puertas, te va a mostrar ciertos caminos para que tú transites. Quizás puedes sentir que no acabas de lograr aquello que quieres. Ten paciencia, porque vas a recibir aquello que esperas, quizás no en el momento que tú necesites o que tú creas que es el momento justo, ¿no? Debes tener paciencia, sembrar todas esas semillas prósperas de abundancia, sobre todo en el camino laboral o en el plano laboral y material. Siembra bien, porque aunque tardes un poquito en recibir esos frutos, no dudes en que lo vas a lograr. Fíjate que el consejo del oráculo para las personitas que habéis elegido o no habéis elegido, tenéis el número 1 en vuestro número personal, sale el espíritu del cuervo, la verdad. Al final esta chispa del año 1, este nuevo inicio, te va a dar la claridad para fluir hacia donde debes, hacia lograr ese camino o para ver claro aquello que realmente tienes que transitar. Pero fíjate, si vienes del número 10, probablemente vengas de una época, de una temporada en donde has sentido la necesidad de mirar para adentro, de estructurar. Además, el ermitaño, las personitas que venís de la rueda de la fortuna, el ermitaño es el año que acabamos de cerrar. El 2025 que acabamos o que vamos a cerrar, 2025 era
el ermitaño, su arcano. Por tanto, todo ese trabajo que hayas podido hacer de cierres, de aprender, de observar, de escuchar en tu interior, este año 2026 va a ayudarte a transformar, a darle la vuelta a esa rueda de la fortuna para que gire a tu alrededor de forma positiva, transformando todo aquello que habías cerrado en cosas mucho más positivas. Y si pasas por el 19, es decir, si vienes del 19 por el 10 y último el 1, es probable que todo ese proceso haya venido por momentos de dudas, de no saber qué hacer, de dónde transitar, de dónde qué camino seguir, ¿no? Es como que has necesitado protegerte mucho, estar en silencio para poder avanzar o para poder ver con claridad. Este 2026, con ese 19, el sol, te va a aportar esa claridad para poder fluir, para poder avanzar hacia donde quieres. Fíjate cómo el tránsito del 2026 va a ser eliminar dudas, fluir, ver con claridad, entender esos aprendizajes que has hecho durante este 2025, transformándolos para dar inicio a ese 2026 con ese mago, con esa semilla, abriéndote las puertas a nuevas oportunidades, sobre todo en todos los planos, pero sobre todo en el ámbito laboral. Ten paciencia porque lograrás aquello que te propongas. Y si tu número es el 2, este 2026 lo que nos trae es el no perder las oportunidades. Fíjate en la carta cómo esa brujita salta al tren porque se le está escapando, ¿no? Y no pierde la oportunidad de intentar cogerlo. Este año para vosotros, las personas que vibráis en un número 2, justo viene de eso, de no perder las oportunidades, de no perder la esperanza, de no perder la fe, de seguir a vuestra intuición. También la suma sacerdotisa nos habla de observar, de no perder detalle, de nutrirnos de cualquier información o cualquier detalle que pueda servirnos para poder avanzar. Y eso es lo que a vosotros de alguna manera os va a tocar. Fíjate, no perder las oportunidades, esos trenes que parece que se vayan a escapar, no tires la toalla, persíguelos un poquito a ver si te puedes subir al tren, porque eso te va a abrir esas nuevas oportunidades, esas semillas para sembrar durante este ciclo que abrimos con 2026, que pueda transformar, que pueda darle la vuelta a nuestra vida, a nuestra manera de ver las cosas. Fíjate que te sale la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna es aprendizajes, es saber darle o saber tomar los caminos, saber tomar las decisiones, saber hacer girar la rueda hacia la dirección que nosotros, para que a nosotros nos beneficie, ¿no? Por tanto, para la suma sacerdotisa, para el número 2, va a ser interesante, va a ser importante no perder las oportunidades en cualquier ámbito, intentar lograr aquello que queremos para que se nos abran las puertas y hacer girar la rueda a tu favor, a aprender, a nutrirte, a
de alguna manera profundizar en todo aquello que te vaya sucediendo. Y el oráculo te dice flexibilidad. Fíjate que a veces la suma sacerdotisa puede tener esa cierta rigidez. Toca dejarte mecer un poco por las circunstancias, repito, para no perder oportunidades, para no tirar la toalla antes de tiempo. Déjate llevar, porque puedes lograr mucho, mucho, mucho. Y si llegas al 2 desde el 11, desde la fuerza, probablemente vengas de un momento de pues eso, ¿no? De estar aplicando mucho tus emociones, pero quizás te falta o te ha faltado un poco de estabilidad a la hora de transitar por ese camino, por esos deseos, ¿no? Quizás sí lo has intentando, pero no has sido constante, vamos a decirlo. Recuerda no perder las oportunidades. A veces la incertidumbre, el no lo voy a lograr, puede hacer mella en ti. Repito, insisto, no dejes escapar ninguna oportunidad. Tienes el coraje, la valentía, la fuerza para lograr aquello que quieras. Así que aplica tus emociones, pero no dejes que te venzan los miedos. Y si apareces en el 2, por el camino del 20, probablemente vengas de un momento en donde las cosas no te han acabado de ir demasiado bien, o quizás ha sido tu sensación de que has perdido, de que no eres merecedor, bueno, que vibras un poco en carencia, ¿no? Vamos a decirlo así. El juicio nos habla de que es momento de cerrar un ciclo para centrarte en avanzar, para centrarte en abrir ese nuevo año. Ciertamente la carta del juicio hoy, en este 2025 para el 2026, viene o está en muy acorde, ¿no? Con la energía del año, porque el juicio justamente es una carta de cierres, de finales, por lo que cerramos ese momento de bajón, ese momento de no sentirnos prósperos, de no sentirnos abundantes o de sentirnos en pérdida, y momento de centrarte en aquello que viene, que es sumamente positivo. Así que ya lo sabes, número 2. Para las personas que tenéis el número 3 como número personal para el 2026, fijaros, tenemos al 7 de espadas, al mago y al 8 de copas. Es posible, es probable que inicies el año un tanto, con esas ciertas decepciones, ciertas cosas que solucionar. Pero el mago te dice, cree en ti, ese 1, tenemos esa vibración 1 acorde también con la vibración del año. Cree en ti, porque fíjate cómo ese mago está mirando directamente a ese 7 de espadas. Transforma, transmuta. Me voy con el fénix, con el oráculo, ¿no? La transmutación. Transmuta todo eso negativo que has podido venir arrastrando en 2025, esas decepciones, esas traiciones, esos sentimientos que quizás nos cuesta, ¿no? de soltar. Pues bueno, este 2026 va a ser un año como para transformar todo eso en un nuevo camino, en un nuevo empoderamiento, en creer mucho más
en nosotros, en confianza, en seguridad, en aplomo, en transformar o alquimizar toda esa negatividad en positividad y, por supuesto, poder dejar atrás todo eso, ¿no? Es un año que te va a traer la claridad necesaria para transmutar todo lo negativo y dejar atrás personas, vínculos, situaciones que no te han hecho o no te hacen no te aportan ningún bienestar ni ningún beneficio a ti. Eso sí, dejándolo todo clarito, teniendo tus emociones bien asentadas, bien gestionadas y hasta luego, Lucas. Lo transformo, lo transmuto, lo suelto, me quedo con lo que realmente me nutra y sigo mi camino mucho más seguro, mucho más confiado, mucho más empoderado o empoderada hacia donde yo quiero, porque la emperatriz no deja de ser la gestante, esa energía o ese arquetipo de seguridad, de confianza, de gestar todo aquello que me interesa, que me mueve por dentro, ¿no? Así pues, a los que tenemos el número 3, que yo también lo tengo, nos va a tocar hacer limpieza a fondo y creer sobre todo en nosotros. Si apareces en el 3 de la mano del 12, fíjate que te está pidiendo movimiento. Es un momento de transformación, de soltar cierta, ¿cómo te diría yo? Cierta pausa en tu vida y empezar a moverte, empezar a sembrar esas nuevas semillas. También es cierto que te pide cierta reflexión. ¿Dónde voy a plantar esas semillas? ¿Dónde voy a encontrar el beneficio o aquello que me va a aportar lo que necesito? Transformarse en cuanto a esa reflexión. No tomes acción si no has pasado antes por ese colgado que te invita a observar, a reflexionar y a encontrar la manera más adecuada o más alineada a tu visión para sembrar esa semilla. Y si vienes del mundo, fíjate que si vienes del mundo, tenemos a ese 10 de bastos que nos está hablando de responsabilidades, de cargas. Y aunque aquí aparezcan como girasoles, pueden ser cargas que nosotros asumimos por nuestra propia decisión. Y este 2026 nos va a llevar a soltar todas esas responsabilidades, asumiendo la libertad del espíritu del águila, para que nos ayude a salir de ese mundo, de esa zona de confort, de ese estar encerrados, ¿no? Se nos van a presentar circunstancias, situaciones que nos va a empujar a salir de esa zona de confort, a soltar esas responsabilidades y a abrazar la libertad. Así que, bueno, a las personitas que habéis o vibráis o vais a vibrar en el número 3, toca empoderarnos, toca creer en nuestras posibilidades, en nuestras intuiciones, en aquello que nos queramos proyectar, dejando atrás cualquier negatividad que podamos arrastrar, transmutando, transformando y avanzando. Pues estamos aquí con el número 4, las personitas que vais a vibrar con el arquetipo del emperador.
Fíjate que además el oráculo te pide liderazgo, con lo que un año para soltar responsabilidades, para soltar cargas, para enfocarte, para saber discernir con la energía del emperador, con esa seguridad y esa confianza, qué cosas debes dejar atrás que realmente no son prioritarias en tu vida. ¿Para qué? Pues para lograr esa armonía, esa plenitud, ese sentirme bien, ese poder encaminarme realmente hacia donde quiero y sobre todo hacia poner las cosas en su lugar. Es un año para poner límites también frente a situaciones, circunstancias o personas que quieran sobrepasar alguna o que quieran imponerte, vamos a decir, ciertas responsabilidades que no te pertenezcan. Un año para darte justicia, para ponerte en tu lugar, para darte ese lugar en tu mundo y en el mundo que te rodea, sin cortapisas, mirando y viendo dónde te sientes bien, dónde tienes que empoderarte, dónde encuentras esa abundancia, ese saber estar, y liderando tu camino, liderando tus emociones, liderando tus objetivos, totalmente empoderado. Fíjate ese ciervo cómo tiene esa mirada, podríamos decir incluso que hasta altiva, porque tiene muy claro el camino a seguir. Y este es tu año, emperador, o 4, para soltar todo aquello que ya no te sirva y buscar tu armonía, tu plenitud, tu abundancia, tu prosperidad y sobre todo darte el lugar que te mereces. Las situaciones, las circunstancias se van a alinear para recolocarlo todo en su sitio. Si vienes del arcano 13, fíjate que el arcano 13 es un arcano de transformación. Quizás, y es muy del emperador también, ese control férreo ante las situaciones, ¿no? Buscando esa estabilidad, un tanto quizás demasiado yo. Se te va a pedir de alguna manera que seas generoso con las energías, en el amor, en cualquier ámbito, que te dejes llevar, que te dejes un poco volar. No asumas tanto control, no ejerzas tanto control y sé generoso contigo y con los demás a cualquier nivel. Y si venimos del 22, este loco nos dice que seamos flexibles, que no desconfíes tanto, que de alguna manera no pierdas el foco de lo realmente importante, no te pierdas en los detalles, no te pierdas en las desconfianzas. Enfócate bien hacia la dirección que debas enfocarte y sé flexible poniendo límites, sé flexible porque sí, poner límites también puede ser desde la flexibilidad. No lo olvides, uno debe decidir que sí, que no. No cerrarse automáticamente desde la autoridad, sino desde el me preservo y pongo el límite. Así que ya sabéis, a las personitas que tenéis o que vais a vibrar en el número 4, toca buscar vuestra armonía, vuestra plenitud desde el empoderamiento, desde el liderazgo, pero siendo generosos y flexibles. Y si tu número es el 5, el sumo sacerdote,
que expresa desde la información, pero es un tanto rígido. Vamos a ver, el rey de espadas, el rey de oros y el 4 de copas. Un año para manifestar, un año en donde vas a tener sobre todo tu plato fuerte, va a ser el saber enfocar tus ideas hacia la materialización. Quizás este año vibras con mucha tierra, ¿no? Es como que vas a sentir la necesidad de estar siempre en contacto con la tierra y de saber discernir qué oportunidades quieres coger, qué oportunidades no quieres coger, dónde guardas tu estabilidad. Fíjate que tenemos a ese rey de espadas, ese rey de oros, con lo cual mis decisiones van a estar forjadas hacia mi bienestar, hacia mi comodidad, hacia lo que a mí me haga sentir bien, y todo aquello que no me haga sentir bien o yo encuentre peligro, vamos a llamarlo así, en perder cierta estabilidad o en perder cierto control, voy a dejarlo ir. Porque este 4 de copas nos habla de que nos vamos a no querer movernos demasiado de nuestra zona de confort, de que todo aquello que nos empuje un poquito hacia otro lugar, como que no lo vamos a aceptar demasiado bien. De hecho, fíjate que el oráculo nos está hablando del refugio, un año en donde tú vas a tener la necesidad vas a necesitar sentirte protegido, estable, confortable, y todo aquello que salga de esa cuadrícula, pues como que vas a tener también la libertad, ¿no? de soltarlo y decir, esto no es lo que quiero. Así que es un año para vosotros en donde es importante también, más allá de lo que salga en el tarot, y estar bien, está bien que uno quiera su comodidad, su confortabilidad, el no vivir situaciones inquietantes, ¿no? Pero también sería bueno, sería hacer un buen ejercicio para las personitas del número 5, que juguéis un poco también con ser flexibles. Recordad que estamos en un año 1, es un año semilla, y todo aquello que sembremos este año vamos a ir recogiendo los frutos a lo largo de este nuevo ciclo que abrimos con 2026. Así que dentro de ese confort y dentro de esa estabilidad que puedas sentir, sería interesante e importante que también te atrevas a salir un poquito de esa comodidad. Y si vienes de la templanza, si vienes del número 14, te va a tocar también aceptar ciertas situaciones que se van a dar, quizás no tuyas, quizás de fuera, de otras personas, de situaciones que aportan, ¿no? una situación que no te esperabas. Y es un año para aceptar, para equilibrar, para saber lo que te decía antes, ¿no? Saber quedarte en tu lugar, pero también aceptar nuevos retos, nuevas posibilidades. Un año para saber alquimizar esas energías y no quedarte demasiado encerrado en ese núcleo del número 5, ¿no? Que suele ser un tanto rígido en cuanto a su manera de ver, de pensar, etc. Ábrete un poquito, aunque sea un poquito, para sembrar semillas también de avance y de liberación.
Vamos con el número 6, los enamorados. Fíjate, el 4 de copas, el 8 de bastos y el 10 de oros. La carta del oráculo, la iluminación. Los enamorados es esa energía un tanto dual, ¿no? Esa energía que nos tiene haciendo balance entre dos caminos. Y sí es cierto que este año para ti, número 6, va a ser un tanto no complicado, porque no son cartas complicadas, pero sí un tanto, ¿cómo te diría yo? Denso en cuanto a que probablemente empieces con la necesidad, ¿no? de ese control, de esa estabilidad, de ese no me quiero mover de la situación o de las circunstancias en las que me estoy moviendo, pero rápidamente 2026 te va a traer como muchos caminos, muchas aperturas, mucho movimiento, mucha rapidez, que probablemente te hagan salir un poco de esa zona cómoda en la que te has asentado o en la que estarás vibrando, ¿no? Es como que se te van a ir dando situaciones, circunstancias en las que rápidamente vas a tener que accionar, que vas a tener que tomar decisiones, quizás a veces desde esa comodidad, pero otras sin ninguna duda desde el cambio, desde la transformación, desde el ver claro una situación que antes pues no estabas viendo del todo clara. Y ahí vas a tener que empezar a tomar decisiones en base también, fíjate que ese 10 de oros nos habla de ese bienestar, de esa prosperidad, de ese sentirme pleno a la hora de tomar esas acciones, ¿no? Por lo que un año rápido, activo, pasional, en el que se te van a dar situaciones que vas a tener que tomar decisiones de manera rápida, de manera activa, y que probablemente con esa rapidez tú vayas a sentir, ¿no? Que que pierdo un poco el mundo de vista, ¿no? Porque voy como demasiado rápido. Vas a encontrar, como te decía, esos puntos luminosos en los que te van a ayudar a tomar las decisiones o los caminos hacia donde tú quieras lograr. Recuerda que ese 10 de oros, esa plenitud, fíjate además cómo ese 8 de bastos, ¿no? Todas esas brujas volando al final aparcan, llegan a ese lugar en donde el intercambio, en donde la generosidad, en donde esa armonía se haga presente. Así que ya sabes, el número 6, pues vais a pasar por situaciones o circunstancias que os hagan tambalear un poco vuestro mundo, porque os van a poner en la tesitura de tomar acción o decisión de manera rápida, de manera veloz, pero para vuestro bienestar. Y si vienes del número 15, fíjate que se te va a proponer que es momento de dar cierres a situaciones, a circunstancias en tu vida, cerrar un capítulo para abrir uno nuevo. Quizás son situaciones en las que tú te sientes muy apegado, muy apegada por las circunstancias que sean y en el ámbito que sean, ¿no? Y quizás debes tener el valor, hacer uso de ese coraje, de esa fuerza, de ese valor para poder tomar la decisión, para poder liberarte de alguna manera de esa circunstancia o de ese vínculo en general. Recuerda que los movimientos también te van a poner activo, que esas decisiones, quizás en tu caso, si vienes del número 15, pueden ser cierres que realmente para ti sean complicados, ¿no? Porque te sientes una conexión o un apego hacia eso, pero sin ninguna duda vas a tener que ponerte en esa tesitura y liberarte
de ciertas cadenas que te atan para poder volar hacia otros lugares. Y el número 7, fíjate, el carro. Un año en donde posiblemente sientas esa necesidad de cambio, aunque aún no tengas muy claro hacia dónde debes ir, ¿no? Es como que vas, a medida que vaya pasando 2026, que vaya avanzando 2026, vas a ir notando esa necesidad de ir transformando, de cambiar de camino, de tomar decisiones, etc. Y el tarot también es muy claro en eso, ¿no? Quizás estás esperando resultados, es como que necesitas que algo se active en tu vida porque no acabas de encontrar los resultados que realmente estás esperando, que tú creías que ibas a recibir. Y eso haga que tu mente se llene de posibles, de otros caminos que recorrer, de otros deseos. Es como que te dice, esto que estás transitando, esa falta de paciencia o esa incertidumbre por si voy a lograr lo que quiero, puede hacer que mi mundo mental, ¿no? Vamos a decirlo así, se llene de pensamientos, de posibles caminos, de posibles porqués no lo consigo, etc. El carro te dice, o el número 7 te dice, que no pierdas la esperanza, que no pierdas el foco, que no lances la toalla, que sigas apostando por tus sueños para lograr avanzar. Fíjate cómo esta carta, que es el 7 de copas, ¿no? Que nos habla de esos sueños, de todo ese mundo onírico de deseos, justamente está señalando hacia la siguiente carta, que es el 3 de bastos, que es ese abrir las puertas a un nuevo camino. Verás cómo a medida que vaya avanzando 2026, las cosas se van a ir activando poco a poco, siempre y cuando no pierdas la esperanza, no tires la toalla a las primeras de cambio. Los resultados llegarán, pero llegarán en el momento oportuno, en el momento necesario, no cuando nosotros queremos, que eso a veces puede llegar a frustrarnos, lo sé, pero es necesario transitar, dar los pasos correctos para llegar a poder abrir esa puerta, para poder llegar a esa meta. Fíjate que el oráculo te activa, quizás hacia la primavera empiezas a ver ciertos movimientos. Lo importante es que vayas preparando, te vayas enfocando, te vayas direccionando realmente hacia esos sueños, a que no pierdas, a que no tires la toalla para poder avanzar, para poder lograr abrir la puerta que tú crees que está cerrada, pero quizás no lo esté tanto como tú crees. Y si vienes del arcano 16, la torre, te piden coraje, te piden valentía, te piden mantener esa gestión emocional. Ciertamente la torre son cambios inesperados, son cambios quizás pueden ser de situaciones, pero también, o no necesariamente, pueden ser cambios a nivel de expansión mental, de ver las cosas de distinta manera, de saber gestionar nuestras emociones y no perder la esperanza, de tener enfocado hacia dónde queremos ir, porque fíjate, manifestación de los sueños, que es un poco lo que te estaba diciendo. Aunque tú creas, aunque tú
experimentes que las cosas están cambiando a tu alrededor, que no estás logrando aquello que quieres, mantente en tu lugar, abre tu mente a nuevas visiones, a nuevas maneras de hacer, pero no pierdas el hilo de tu fe ni de tu esperanza. Gestiona, mantente para poder manifestar, llegar a abrir la puerta que deseas. Bien, si tu número es el 8, la justicia, ese número kármico en donde todo se recoloca en su lugar. Fíjate que tenemos al diablo, el 9 de oros y el as de copas. Un año para ti en donde quizás ciertos sacrificios pueden darse, pueden finalizar. Al final esa energía de la justicia va a recolocarlo todo en su justa medida, a cada quien en su lugar, liberándote o liberando, porque evidentemente esta energía es para muchas personas, para mucho tipo de personas, ¿no? Sea cual sea tu circunstancia, iniciamos con un diablo que nos habla de la necesidad de cortar ciertas toxicidades, ciertos apegos, ciertas situaciones o circunstancias que nos mantienen atados o atadas a lugares en donde no queremos estar. Un año en donde nuestra plenitud, nuestra armonía, el sentirnos bien, el estar acorde con las situaciones externas e internas va a ser primordial. Al final, el darnos la oportunidad de sembrar semillas más sentimentales o emocionales, el poder liberar esa semilla va a ser importante para ti. Fíjate que la carta del oráculo que ha salido es la verdad. Al final tienes que vas a transitar durante este año por esa claridad de ver las cosas tal y como son, para poder liberarte o para poder ser honesto, honesta contigo mismo y buscar esa alineación, buscar ese punto en donde tú puedas estar alineado con las circunstancias externas junto con tus emociones o con tus sentimientos. Así que es importante este punto, el poder liberarnos, sobre todo a inicios de año, el poder liberarte de situaciones o circunstancias que no estén alineadas a tu manera de percibir la vida o de percibir los vínculos que puedas estar viviendo, ¿no? Y si vienes de la estrella, fíjate, la estrella es ese mundo de sueños, de esperanzas, de deseos, ¿verdad? Y tenemos a un 2 de oros que nos habla de que vamos a tener o vas a tener que saber discernir realmente qué es lo prioritario para ti, dónde colocas esa prioridad. Quizás ese diablo también, si vienes de la estrella del 17, puede estar hablando de que de alguna manera te sientes obligada a hacer ciertas cosas y es momento de poner encima de la mesa si realmente esa obligación es real o es algo que te han impuesto o te has impuesto tú mismo, ¿no? Probablemente sea más impuesto de fuera que de ti mismo, pero quizás es momento de empezar a darte tu lugar, de empezar a valorarte y de empezar a saber decir no, esto no lo quiero, esto no es para mí, esto
no es mi obligación, esto no es mi responsabilidad, y empezar a superar ese miedo a decir no, a dejar atrás lo que realmente te ata a lo que no quieres y empezar a hacer caso a todos esos sueños, a todas esas esperanzas, a todos esos deseos. Si vienes del 17, quizás lo puedas tener un pelín más complicado porque de alguna manera te van a poner en la tesitura, que sé que es complicada, de perseguir tus sueños o asumir ciertos sacrificios. Y ahí entra un poco esa ética, esa moral, esas culpas, esas obligaciones internas, ¿no? Y esa lucha puede ser un poco complicada, pero recuerda que la justicia está de tu lado. Ponte en tu lugar, darte el lugar que te mereces y no lo que quieran los demás. La verdad siempre estará de tu lado. Y llegamos al ermitaño, al número 9. Fíjate, el ermitaño es ese número también de cierre de ciclo, ese número que nos invita a mirar dentro, a la introspección, a la reflexión, a mirar de dónde venimos y hacia dónde queremos dirigirnos, siempre contando con la experiencia vivida, desde esa sabiduría. Y al final, fíjate, para vosotros, para el número 9, la justicia, el 6 de espadas y la rueda de la fortuna. Una carta que nos invita justamente a eso, una tríada de cartas que justamente nos invitan a darnos nuestro lugar, a hacernos justicia, a cerrar aquello que tengamos pendiente, sean vínculos, sean situaciones, sean circunstancias, lo que sea. A alejarnos de cierta manera, a tomar distancia para poder encontrar la solución, la respuesta, para despejarnos, ¿no? Un poquito y al final encontrar ese nudo, ese lazo para poder deshacerlo y poder continuar el viaje. Un viaje que, por cierto, termina con esa rueda de la fortuna. Por tanto, para vosotros es importante lo que voy a deciros. Centrarse en vuestro objetivo, en aquello que queréis, en aquellas metas, sean materiales, sean emocionales, sean de vínculos, sean de lo que sea. Centrarte en encontrar el camino más honesto para ti, desde la experiencia vivida, desde el conocimiento de tu interior, de tu alma, ponerte en tu lugar, no dejar que nada ni nadie venga a pisarte, que nada ni nadie pase por encima de ti, poner los límites a quien sea necesario ponérselos y tomar distancia de aquello que no te beneficie, de aquello que te provoque un dolor, ya sea una situación o sea una persona. Poner las cosas en su lugar y darte el lugar que te mereces. Centrarte en tu bienestar, en tus objetivos, en aprender o en hacer que la rueda de la fortuna gire a tu favor. Recordad que este arcano de la rueda puede ser que gire hacia arriba o puede darse la vuelta y girar hacia otro lugar. Eso dependerá de las acciones que tomemos nosotros. Por tanto, cuanto más reconocerte, cuanto más te hayas reconocido, cuanto más estés alineado con tu manera de sentir, más
probabilidades tengas de que la rueda la actives para que gire a tu favor. Así que céntrate en tus objetivos, en aquello que quieres seguir para tu propio beneficio, y céntrate en ello. No te distraigas ni pongas el foco en otras cosas. Aquello que no te sirva, ves haciendo limpieza externa e interna a medida que vas avanzando, dando luz a cada rincón de dentro de ti para lograr avanzar hacia donde quieras. Si vienes desde el número 18, desde la luna, aires de transformación, de cambio, volvemos un poquito a lo mismo, necesidad de transformarnos y dejarnos llevar, dejarnos fluir por las energías del momento y por las energías de esta rueda de la fortuna, que al final también nos invita al cambio, ¿no? Por lo que es momento de soltar, de dejar ir todo eso que duele, porque la luna no deja de ser un arquetipo en donde las emociones quedan como muy sumergidas. Transformar todo eso y dejarnos fluir hacia la energía de esa rueda de la fortuna, dándonos a cada paso lo que nos merecemos, como nos marca la justicia, soltando y tomando distancia de lo que nos duele, para que así podamos girar en consonancia a nuestros deseos y a un camino mucho más libre, mucho más fluido y mucho más libre de obstáculos. Y hasta aquí la numerología para 2026, teniendo en cuenta a los arcanos. Espero que tengáis todos y todas un felicísimo año. Nos vemos en los siguientes vídeos. Y recuerda suscribirte, compartir, comentar, dejar tu like y desearte, por supuesto, como siempre, que todo lo bueno te persiga, te alcance y se quede contigo para siempre. Namaste.